principal es obtener información lo más amplia posible y también lo más específica posible. Y el interrogatorio es una disposición dentro de una carpeta de investigación, dentro de una orden ministerial, para poder someter a una persona a un cuestionamiento cuyo objetivo principal es lograr su confesión. La entrevista, por lo tanto, es para obtener información y el interrogatorio es para obtener una confesión. Lógicamente que el interrogatorio solamente puede ser adminculado a través de una orden ministerial. Ustedes saben que cuando hay una carpeta de investigación, cuando se está iniciando una investigación, el Ministerio Público tiene la calidad de ser una autoridad. Ya dentro de un juicio, el Ministerio Público se representa a través del fiscal y forma parte de un juicio. Ya no es una autoridad dentro de un juicio, sino parte del juicio, que representa a la víctima. Pero en materia de entrevista, lo mismo la podemos ejercer en un área ministerial que en un área de consulta, como puede ser el área psicoterapéutica, el área de selección de personal en recursos humanos, por ejemplo, en el área del periodismo. La prensa, la televisión utilizan enormemente estos recursos para hacer entrevista. Y nosotros dentro de esta área de kinésica debemos de tener la técnica y la capacidad suficiente para desarrollar entrevista kinésica. Y la entrevista kinésica sobre todo va a los aspectos de comunicación no verbal. Cómo estamos diciendo las cosas, cómo utilizamos el espacio cuando estamos produciendo comunicación, cuáles son nuestros gestos, nuestras posturas y todo lo que entra dentro de esta área no verbal, que son kinésica, proxémica y paralingüística. La kinésica estudia las posiciones, el gesto, las posiciones corporales, el gesto, el microgesto, los ademanes, toda la gesticulación que tiene una persona que está siendo sometida a una entrevista. La paralingüística está relacionada a cómo está produciendo su comunicación verbal, con qué tipo de entonación, volumen, pausa, distorsión, legibilidad, etcétera, está produciendo lo que dice. Y finalmente la prosémica está observando cómo se comporta dentro del espacio en el que está produciendo este acto comunicativo, que es dar respuesta a un cuestionamiento a través de una entrevista y que hace uso la persona de ese espacio. Por lo tanto, el área de comunicación no verbal deben de recordar ustedes que la hacemos a través de estas tres disciplinas. Y esto es bien importante que lo tengamos muy presente. Kinésica, proxémica y paralingüística integran el área de comunicación no verbal. De esta forma es que nosotros estamos aplicando este conocimiento en tres grandes áreas. Todo esto, pues ya los alumnos lo conocen, pero para quienes nos visitan por primera vez en esta aula virtual es importante dar este antecedente. Todo esto, kinésica, proxémica y paralingüística, están integrando el área de comunicación no verbal, en la cual estás recibiendo formación, en la cual queremos llevarte a que seas perito para que puedas dictaminar. Y para quienes están estudiando psicología forense, pues esta es una área muy importante. Cuando tú vas a llegar ante un victimario y lo vas a cuestionar para obtener información valiosa dentro de una investigación que puede no solamente dar indicios, sino llegar a ser evidencia y constituir una prueba plena, ¿sí?
a través de la observación clínica y la entrevista, tú estás llegando a tener un primer contacto, ¿sí? Un primer contacto con la persona que está señalada como víctima. Ya no se diga para los abogados también en juicios orales, la entrevista es parte importante. ¿Cómo está siendo entrevistada una persona? En los juicios orales, que todavía le falta mucho al país para tener toda la infraestructura necesaria y lograr hacer una impartición de justicia eficiente, ¿sí? Debe de contemplarse una sala que conocemos, se me fue ahorita el nombre, la cámara Gesell, ya me acordé, la cámara Gesell. Gesell o Gesell, como ustedes lo quieran pronunciar. Es una cámara en la cual fiscal, jueces, víctima, abogado de la defensa, pueden estar viendo una entrevista que se le hace a un victimario, incluso un interrogatorio. Y aún en un interrogatorio, pues muy lógicamente la víctima no estaría participando de esa visión en la cámara Gesell. La cámara Gesell implica un cuarto que tiene la capacidad de hacer audio y video, una videograbación de todo un proceso de cuestionamiento a un sujeto que está señalado como victimario, el que produjo una conducta delictiva sobre otro, ¿sí? Esto es parte muy importante que debemos de tener en consideración. La cámara Gesell te permite ver desde el exterior lo que está sucediendo en el interior, ¿sí? Perdón por los ruidos. Desde lo que está sucediendo en el interior de una cámara, como es una entrevista, como es un interrogatorio, desde el exterior, sin que quienes están en el interior de la cámara Gesell puedan estar observando a quienes están fuera de esta cámara. Voy a poner su nombre. Muchos de ustedes pues ya incluso hasta la deben haber utilizado. La cámara Gesell. ¿Sí? Hecha esta pequeña introducción, pues vamos a entrar en materia de la entrevista psicológica. Y pues doy una bienvenida a todos los que están participando dentro de esta sala: Jessica, Patti, Álvaro, Ana, Iván, Lucy, Ezequiel, Yesenia, Mariana, Patti Heredia y Lenny. En general se llama así a la entrevista que inicia un tratamiento psicoterapéutico. Y en cualquier área, en selección de personal, en un tratamiento psicoterapéutico, en una investigación ministerial, se llama así al inicio que tú estás teniendo en interrelación con una persona de la cual vas a obtener información. Imagínate cuando estás en un proceso psicoterapéutico con algún cliente, con algún paciente que llega a buscar tu apoyo, pues lo primero que vas a hacer es precisamente una entrevista. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el objetivo de su visita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tan enterado está de los alcances del tratamiento psicoterapéutico? ¿Por qué te ha buscado a ti? ¿Cuál es el problema que trae? Y ya comienzas a descender a través de diversos niveles en la conciencia de esta persona. Hay muchas cosas que te va a transmitir, pero la mayoría de las cosas que te está transmitiendo la persona que está sometida a una entrevista es precisamente área de comunicación no verbal. En la universidad, dice la compañera Jessica, ya tuvo contacto con lo que es una cámara Gesell. Esta entrevista, este primer abordaje, este primer acercamiento a la persona de la cual quieres obtener información, tiene la finalidad de establecer un sondeo sobre quién se acerca a la ayuda psicoterapéutica, o está asistiendo a una selección de personal, o está siendo entrevistado, como puede ser una víctima, como puede ser un testigo, dentro de un proceso de investigación ministerial.
para establecer si la psicoterapia le será útil, si el paciente es apto para tal o cual terapia o para dirigirlo a otro tipo de intervención como la médica o la psiquiátrica. Sí, porque si el individuo es un individuo que tiene marcados rasgos esquizoides, por ejemplo, pues muy probablemente tú vas a hacer una parte importante dentro del tratamiento psicoterapéutico, pero también lo tendrás que remitir con el médico o con el psiquiatra. Es un campo interdisciplinario. Son también denominadas entrevistas preliminares, estos primeros acercamientos. El primer acercamiento es muy importante para llegar a generar empatía, confianza, comunicación asertiva entre el psicólogo y el paciente, entre el psicólogo y la víctima, entre el psicólogo y el victimario. Yo quiero decirles que en esta época en la cual nosotros estamos viendo el surgimiento de los juicios orales en México, la psicología forense está siendo una ciencia primordial. Casi yo les podría decir que todo lo que es procuración e impartición de justicia requiere de psicólogos forenses. Y esto poco a poco está siendo visto a través de estas dos grandes dimensiones en el área de la justicia social, la impartición de justicia y la procuración de justicia. Cada vez están enfocándose más hacia las ciencias y técnicas forenses y cada vez más jueces e investigadores ministeriales están despertando a esta gran capacidad que tiene la psicología forense, la formación en materia de psicología forense, para todo lo que implica impartir y procurar justicia. Yo pienso que casi todos ustedes comprenden bien estos dos niveles, pero para hacer un pequeño recordatorio que nos sirva para reafirmar el conocimiento. Procuración de justicia es el área ministerial. Procuración de justicia se refiere a ese proceso en el cual una persona ha sido víctima de un delito y acude ante la autoridad para solicitar su apoyo, para solicitar su intervención y que investigue los hechos que ha ido a denunciar. Este es el área de procuración de justicia. Por eso es que en cada estado y a nivel federal nosotros tenemos la Procuraduría General de Justicia del Estado y también tenemos la Procuraduría General de la República Mexicana. La Procuraduría General del Estado de Justicia en los estados, ¿sí?, pues tiene sus agencias de investigación ministerial, donde en esta primera parte, en donde una persona acude a solicitar sean investigados hechos que considera delictuosos, antisociales, que dañan su integridad física, patrimonial, intelectual, etcétera, pertenecen a esta área de procuración de justicia. Cuando esta área ha encontrado los elementos suficientes para poder mostrar, demostrar, sustentar la culpabilidad de un sujeto, ¿sí?, que ha ocasionado daño a otro o a otros, entonces pasa al siguiente plano, que es el área de la impartición de justicia. Es donde comienzan los juicios. Cualquier juicio. Desde los juicios civiles, mercantiles, laborales, fiscales, hasta llegar a la materia penal, ¿sí? Esos son los dos ámbitos. Procuración de justicia, que es la parte de la investigación primera. Y después, cuando ya se abre un juicio y estamos ante la impartición de justicia. ¿Sí? ¿Hay alguien más que no escuche? Si alguien no escucha, muy probablemente tiene que revisar su equipo, porque lo que nosotros tenemos aquí en el tablero nos permite ver que está teniendo una conexión eficiente a la clase. Espérate.
Sí, yo estoy viendo. Si es que el compañero Iván está en una conexión a través de un dispositivo inalámbrico, a lo mejor la zona en la que está no tiene muy buena recepción y eso puede estar implicando deficiencias en la recepción de esta transmisión. Bien, entonces ya visto que tenemos dos ámbitos en el área de la justicia, la procuración y la impartición de justicia, el psicólogo está teniendo una importancia muy grande. Nada más pónganse a pensar en cualquier área del derecho, civil, mercantil, laboral, penal, que son las cuatro grandes áreas del derecho y tiene más divisiones todavía. Imagínense la importancia que tiene la intervención del psicólogo forense. Qué bueno sería que antes de iniciar cualquier procedimiento, los jueces mandaran a las partes a ser examinadas por psicólogos forenses. Dime si esta persona que viene a instar la impartición de justicia está en sus cabales, está cuerda, está tratando de mostrar o de solicitar algo cierto. Desde allí podríamos comenzar a hacer una criba muy importante. Ojalá que así pronto sea, porque la tarea del psicólogo forense es analizar conducta y comportamiento humano y poder determinar ante la autoridad, ya sea a nivel ministerial de procuración de justicia o a nivel judicial de impartición de justicia, si esa persona realmente es apta, está cuerda, es eficiente, sus cuatro grandes funciones mentales que son pensar, sentir, percibir e intuir para instar o procurar justicia. Sí, sería bien importante. Y en esta área de los juicios orales, pues la intervención del perito en psicología forense cada vez se está haciendo más grande y es más definitoria de muchas situaciones, como por ejemplo el abuso infantil. Ahorita estamos teniendo un caso acá en Jalapa, Veracruz, donde una pareja ha sido señalada de abuso infantil, de abuso erótico sexual, y en una acusación tremenda. Imagínate que una secretaria de mesa toma declaración a una menor sobre la acusación que hace acerca de dos adultos con los que convivía por razón de que asistía a su casa a hacer tarea dentro de el servicio de club de tareas o taller de tareas que ofrecían dos adultos, un hombre y una mujer que integraban un matrimonio con 3 hijos. ¿Sí? Tienen 3 hijos e integran su matrimonio. Y la niña iba junto con otros compañeritos de la cuadra, de la colonia, a este club de tareas, a este taller de tareas que ofrecían estos dos adultos. El mayor, el hombre, es ingeniero y la mujer son jóvenes y están entre los 27 y los 32 años de edad del matrimonio, 27 la mujer, 32 el hombre. La mujer está estudiando psicología, el hombre ya es ingeniero y dentro de las labores que estaban integrando para poder sostener su matrimonio a sus 3 hijos que tienen con ellos, estuvo la idea de ella de poner un club de tareas. Y dentro de ese club de tareas acude esta niñita. ¿Sí? Y de pronto la madre la lleva ante la justicia y dice: mi hija ha sido abusada y quiero que la declaren. Y una secretaria de mesa dentro de una agencia del Ministerio Público toma la primera declaración, con la cual el Ministerio Público solicita una orden de aprehensión en contra de este matrimonio que los tiene ya en la cárcel desde hace 1 año. ¿Sí? Dentro de un procedimiento a todas luces irregular, porque para poder someter, vincular a una persona a proceso, se necesita tener la aprobación, el visto bueno de un juez. ¿Sí?
¿Cómo es posible que todavía puedan estar en la cárcel este matrimonio? Y les digo, en primer término, la declaración la hace una secretaria de mesa en una agencia del Ministerio Público. ¿Qué deficiencias pueden observar en esta situación? ¿Qué deficiencias o qué acierto implica que la niña haya sido, en primer término, declarada por una secretaria de mesa en una agencia del Ministerio Público? ¿Quién quiere participar? Ya sea a través del chat, excelente la participación que está haciendo Iván, que no es psicóloga, eso es. Para poder llevar a cabo esta intervención, ¿sí?, debió de estar asistida por una psicóloga, en primer término. ¿Quién es una secretaria de mesa? Cuando más una secretaria de mesa, pues tiene estudios a nivel de licenciatura en Derecho, por lo general. No es especialista en psicología. No hay un dictamen, no es la persona preparada y no hubo pruebas. Dice Jessica, muy bien, en el nuevo sistema se obliga que debe estar asistida por un profesional de la salud, acompañada por un familiar. Así es, sí. Pero siempre un menor debe estar acompañado de su tutor y de perito psicólogo definitivamente. Los niños pueden ser influidos por sus padres y el asesor jurídico donde estaba tenía que ir acompañada de un adulto. Se requieren evaluaciones de especialistas para sustentar la declaración del menor, definitivamente, ¿sí? Atención especializada porque no es adulto. Entonces, ¿cómo declara a esta niña? Pues haciéndole preguntas. Quiero que me digas qué te hacía este matrimonio. Y entonces la niña hace declaraciones de esta naturaleza. Pues me llevaban a un cuarto aparte, me bajaban mis calzones y él me chupaba mi cosita y ella me metía los dedos, ¿sí? Ahora, dentro de lo que ya se ha investigado desde una perspectiva técnico-científica, está el dictamen que se está elaborando, ¿sí?, porque nosotros hemos sido contratados, la psicóloga forense, la psicóloga Maritza Mendoza Maya, ha sido contratada para dictaminar acerca de si este matrimonio tiene orientación para cometer este tipo de actos delictivos. Y lo que se ha logrado investigar es que ellos no tienen ese perfil, y se ha aplicado una batería importante de pruebas psicológicas y psicométricas para poder establecer lo que ahora yo les estoy comunicando, ¿sí? Y en lo que ellos han declarado, dice, porque efectivamente fue avisada tristemente, el mal procedimiento puede dejar libre al matrimonio, abusada, pero debe haber un dictamen psicológico a las partes. Así es. Pero, fíjense, pongan atención en lo siguiente. Para poder proceder a una orden de aprehensión. Pero así está de mal, están aprendiendo también las autoridades este nuevo sistema penal acusatorio. Es a todas luces improcedente que esta gente esté en la cárcel porque no hay más que la acusación de la menor como prueba, ¿sí? El médico legista no pudo determinar que había algún tipo de lesión, que había algún abuso en contra de la integridad física de la menor. Y entonces ella, la esposa, la señora que estaba dirigiendo este taller de tareas, declara que ella veía a la niña rara, que llegaba a veces triste, y que comenzó a platicarle que ella y sus primos veían películas donde aparecían mujeres desnudas. Pues ella y sus primos veían películas pornográficas. También refiere que el novio de la mamá, porque la mamá es madre soltera, ya estaba divorciada del primer hombre, la cargaba y la sentaba en sus piernas y que ella lo quería mucho y que él la acariciaba. Eso platicaba la niña con la persona que está en la cárcel, ¿sí?
¿Qué les parece que debieron de hacer primero las autoridades? Por eso es tan importante la intervención del psicólogo forense. Sería determinante para el juez de control haber llamado a los profesionistas, tanto de la Dirección General de Servicios Periciales como al profesionista de la defensa y decir, señores, yo quiero que me digan cómo está esta situación. Si ustedes vieran el dictamen de la psicóloga de la Dirección General de Servicios Periciales, está para llorar. Ni siquiera aplica pruebas para poder confirmar el nivel de veracidad en el testimonio de la menor. ¿Sí? Ya no es válida solamente la declaración de la menor, pues tenemos esta situación. ¿Sí? Nosotros no somos abogados en el sentido, no vamos a ir a trabajar como abogados. Yo sí soy abogado, la psicóloga forense solamente es psicóloga. No vamos a ir a hacer trabajo de abogados, pero tenemos esta situación que estamos viendo, deficiente en gran parte. ¿Sí? No hay una objetividad. Bien, pues este es el trabajo que a ustedes les va a comenzar a llegar, y en gran cantidad, porque el país está urgiendo de impartición y procuración de justicia en todos los niveles sociales, y donde el psicólogo forense es un profesional altamente solicitado. ¿Sí? Bien, estas primeras entrevistas preliminares son entrevistas de prueba para evaluar si el tratamiento psicoterapéutico tiene posibilidades de prosperar. Son entrevistas diagnósticas para establecer la naturaleza y el tipo de dolencia que presenta el paciente. No da lo mismo percatarse de la inviabilidad de un tratamiento en la segunda entrevista que un año después. Es aquí donde el psicólogo debe de presentar toda la asertividad profesional que tiene para poder llevar a cabo un acercamiento con el paciente. ¿Cuántas veces lo que nosotros estamos transfiriendo como profesionales pueden impactar positiva o negativamente en la persona que estamos entrevistando, la persona que estamos abordando, la persona que llega a la consulta solicitando un tratamiento psicoterapéutico, la persona que estamos entrevistando en una investigación ministerial, la persona que estamos entrevistando en una selección de personal? Y ya no se diga también, por ejemplo, en el caso de la imagen pública, ya ven ustedes que las tres áreas que abarca la kinésica son su aplicación en entrevista e interrogatoria en el área forense, la segunda área en el área de recursos humanos, en selección de personal, y la tercera área en diseño, creación y corrección de imagen pública. Todo este es el trabajo que puede desarrollar el perito en kinésica forense. La entrevista preliminar tiene el objetivo de que el psicoterapeuta comprenda que la psicoterapia no funciona en todos los casos. Incluso la cuestión de empatía que tú tan hábilmente puedes manejar como profesional tiene también sus límites. Hay ocasiones en que la empatía no va a poder ser establecida entre tú y la persona que acude a una psicoterapia. Y eso va a ser un impedimento para lograr ese acercamiento, ese abordaje. El primer término que debe de existir en psicoterapia es de que el psicoterapeuta pueda establecer un vínculo de confianza, de objetividad, de empatía con la persona que se acerca al apoyo profesional. Es muy importante sondear el motivo de la consulta, tomar nota de lo que aqueja al paciente, intentar bosquejar la serie de problemáticas que presenta, tanto las que plantea de forma explícita como aquellas que el psicoterapeuta deduce de sus comunicaciones, pero que no están formuladas de forma explícita. Y entonces aquí llegamos al área de comunicación no verbal.
Porque una es las cosas que te dice un paciente y otra muy diferente la que puede tener como sustrato inconsciente y que muchas veces niega, esconde, justifica la persona que se acerca a esta área profesional, ¿sí? En cualquiera de las áreas que les acabo de mencionar. En selección de personal, en investigación ministerial, dentro de un procedimiento judicial, en imagen, diseño, creación y corrección de imagen pública, etcétera, ¿sí? Esta capacidad de observar el aspecto no verbal. El psicólogo, bueno, pues tiene, por ejemplo, a los test proyectivos de personalidad, que son principalmente en materia de dibujo, de onda gráfica, para poder observar procesos no verbales que nos comuniquen en forma inconsciente y objetiva lo que está sucediendo realmente en el sujeto que tienes enfrente, el sujeto que estás observando, el sujeto que estás evaluando, con el que estás haciendo el primer abordaje. Es bien importante esta capacidad de comprender y manejar comunicación no verbal. Para ello tienes test proyectivos, para ello tienes la observación clínica. La observación clínica tiene un área no verbal muy importante. ¿Cuál es el tono de la voz de la persona que está acercándose a una psicoterapia? El tono de la voz de una persona que está siendo entrevistada. ¿Es de duda? ¿Tiene un determinado volumen? Cuando tú le preguntas situaciones álgidas, ¿sube o baja ese volumen? Las pausas que mantiene esta persona en su lenguaje son más prolongadas en determinados aspectos que tú estás indagando. Todo eso te está hablando en forma de comunicación no verbal acerca de lo que el sujeto puede esconder, justificar o no querer comunicar. Por eso dice, es muy importante sondear el motivo de la consulta, tomar nota de lo que aqueja al paciente, intentar bosquejar la serie de problemáticas que presenta, tanto las que plantea de forma explícita como aquellas que el psicoterapeuta deduce de sus comunicaciones, pero que no están formuladas de forma explícita. ¿Por qué aparece la imagen de esta pareja de los locos Adams? Porque muchas veces una persona que se acerca a la psicoterapia, dada la cultura en la que nosotros vivimos, se considera un tanto negada, se considera un tanto inhibida, principalmente inhibida, porque nuestra cultura considera que quien va al psicólogo está loco. Sí. ¿Cuántas veces tú le dices a una persona, fíjate que estoy yendo con un psicoterapeuta y la persona te responde en torno de sarcasmo, burla y chiste? ¿En qué locuras andas, no? En México y en América Latina no tenemos esa cultura profiláctica de ir con el psicólogo. Fíjate que voy a llegar a la universidad o voy a hacer una maestría o un doctorado y estoy yendo con el psicoterapeuta pues, para poder generar toda una serie de capacidades y habilidades cognitivas y psicológicas que me permitan tener una muy buena etapa de aprendizaje, estudio y realización en este posgrado, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han ido al psicólogo el último año? ¿Cuántos de ustedes han ido con el dentista este 2016? Pero en forma profiláctica, no para que te quite el dolor o te saque la muela que ya está bien careada. Sí, cariada, sí, de caries. ¿Cuántos? Sí. Pocos son los que van al dentista en una perspectiva profiláctica. O sea, tú estás bien, estás sano, tu boca está sana, pero quieres seguir manteniéndola sana y acudes con el dentista y le dices, quiero que me diga cómo estoy, que me evalúe, que me dé un tratamiento de flúor, que evalúe si es necesario que me haga
algún pulimiento, etcétera. No, así también en el área psicológica. ¿Quién de nosotros va con el psicólogo para decirle estoy bien, estoy sano, quiero saber cómo puedo estar prolongando estos estados físicos, neurológicos, mentales, conductuales en mi persona? ¿Qué cambios puedo esperar? ¿Qué cosas se aproximan conforme estoy cambiando de etapa de vida por cronología, por situación emocional, familiar, social, económica, etcétera, en mi vida? Muy pocos. Esto es parte de la cultura en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, en países de primer mundo. No en países de América Latina ni en México, desafortunadamente. ¿Cuánto es necesario que el psicólogo sondee? ¿Cuánto es necesario sondear? Lo necesario para arribar a la conclusión de que el paciente se experimenta implícita o explícitamente conflictuado por aquello que le aqueja. Esto permite ir formulando hipótesis mientras se observa. En cualquier área del trabajo profesional estamos nosotros aplicando metodología científica. Y cuando tú estás aplicando metodología científica, la observación, la experimentación, la demostración, el planteamiento de problema, la realización de hipótesis, las estás haciendo casi en forma automática. ¿Qué le pasa a esta persona? Una es la cosa que me viene a decir y otra es la que muy probablemente está sustentando lo que dice su personalidad. Ya ven ustedes que la personalidad es una fachada intelectual con que nosotros nos vestimos. Lo que realmente nos define es nuestro temperamento y nuestro carácter, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente. Eso es lo que realmente nos define. En la fachada que tenemos, que es la personalidad, pues nosotros tenemos un gran influjo. Yo elijo cómo vestirme, qué expresar de mí, qué aparentar de mí. Pero lo que realmente me define es cómo reacciono ante los estímulos, por ejemplo, en el aspecto temperamental y caracterológico. Algunos acuden cuando ya está el problema. Eso sería también un aspecto óptimo para nuestra cultura, que la gente vaya con el psicólogo. Desgraciadamente, hay personas que en toda su vida nunca fueron a una consulta con el psicólogo, ni tuvieron alguna sesión psicoterapéutica. Yo creo que el 90% de la población podría estar en esta situación. ¿Sí? Lo importante es darse cuenta y acudir. Claro. Un objetivo de las entrevistas iniciales es permitir al futuro paciente o entrevistado conocer al psicoterapeuta y su forma de trabajo para que así tenga más elementos para decidirse al tratamiento. En el área de la investigación ministerial, el psicólogo forense pues no necesita establecer un rol de entrevistas. La primera entrevista es la que va a determinar trabajo para el psicólogo, con el cual va a poder establecer observación clínica, con el cual va a poder hacer entrevista, que va a ser prueba, que va a ser sustento de la prueba en total cuando dictamina. ¿Sí? Porque ahora tenemos la posibilidad de grabar las entrevistas y al final de nuestro dictamen expresar a la autoridad que tenemos en nuestro poder el protocolo de pruebas que se ha aplicado al sujeto en análisis, ya sea víctima o victimario, ¿sí? Lo que implica la entrevista grabada. Incluso puede ser videograbada siempre y cuando podamos mantener en anonimato el rostro de la persona. Y ya no se diga en tratamiento de menores, ¿verdad? O sea, la confidencialidad es exigible en gran medida cuando nosotros estamos haciendo entrevista. ¿Sí? No tanto en el área psicoterapéutica.
En el área psicoterapéutica, el psicólogo puede exigir y puede preservar la confidencialidad. Solamente bajo un mandato judicial, ¿sí?, muy específico, un psicólogo, un psicoterapeuta puede ser citado a hacer declaraciones sobre alguien que está analizando, que está apoyando psicoterapéuticamente. En el ámbito de la investigación ministerial, la confidencialidad es relativa y está sujeta a lo que requiera la autoridad para poder determinar la culpabilidad o el daño psicológico en la víctima, ¿sí? Está supeditada a ese orden y en algún momento podría ser hasta del dominio público. Así es. Hay toda una serie de prevenciones, como por ejemplo, todos los menores son protegidos, ¿sí?, como en el caso de los testigos protegidos en diversos procedimientos penales. Así también los menores se les preserva su identidad y se citan a través de dos iniciales, o el menor X incluso, ¿sí? Muy bien. La disponibilidad mutua de horarios y el valor de los honorarios y formas de pago son puntos que deben discutirse y acordarse de la manera más franca posible en las entrevistas preliminares. Yo creo que el estar abordando este tipo de temas, donde aquí la mayoría de ustedes son psicólogos, es bien importante, ¿sí? Y también pues la correlación que esto tiene en materia de investigación ministerial o en el caso de los procedimientos judiciales. Es necesario permitir en todo lo posible que el entrevistado configure el campo de la entrevista según su estructura psicológica particular, o dicho de otra manera, que el campo de la entrevista se configure al máximo posible por las variables que dependen de la personalidad del entrevistado. Tú no partes de un esquema estructurado. Cuando tú vas a hacer una entrevista, por ejemplo, de nivel de prensa, para la televisión, para los medios masivos de comunicación, llevas por lo general una entrevista estructurada. Elaboras un cuestionario de 20, 25, 30, 50 preguntas con las cuales vas a abordar a tu entrevistado, con la posibilidad que dentro de esa entrevista estructurada tú tengas la posibilidad de improvisar, de darte la posibilidad de explorar lo que no tienes escrito en esa guía de la entrevista estructurada. Por lo general, en materia de psicoterapia, en materia de investigación ante un victimario o una víctima, ante un testigo, llevas un número mínimo de preguntas establecidas dentro de ti para poder abordar tal o cual problema, tal o cual investigación. 5 preguntas, por ejemplo, que puedes memorizar. De cajón voy a preguntar esto. Pero por lo general la entrevista es inestructurada, porque tienes que adaptarla a la persona que está siendo objeto de tu entrevista. ¿Sí? Su estado anímico, su estado de disposición a participar, el nivel de involucramiento que tiene en lo que tú estás investigando, ya sea como victimario, como víctima, como testigo, como ofendido del delito, etcétera. ¿Sí? Por eso es que tienes que tener esa capacidad de adecuar la entrevista al entrevistado y no al revés, como en el caso que les mencionaba de la entrevista estructurada para los medios masivos de comunicación. Las intervenciones del psicoterapeuta se orientan a escuchar y observar lo que el paciente nos comunica de manera consciente e inconsciente, como sus errores de lenguaje o lapsus lingüe. ¿Sí? Las palabras particulares o articulaciones particulares de frases que se escoge para decir algo. Su gestualidad,
su entonación, la entonación de su voz, su proximidad y su lenguaje corporal. Si ustedes se dan cuenta, esta estructura que nos está poniendo aquí, la intervención a través de la entrevista, pertenece al área de comunicación no verbal. ¿Cómo está haciendo uso del lenguaje? ¿En qué partes de su comunicación verbal produce errores? Como son las muletillas, los titubeos. Yo lo quiero abordar a usted. Dígame cuál es la situación en que usted estaba al momento en que ocurrieron los hechos, por ejemplo. Y la persona comienza a hablarte en un tono muy bajo. Bueno, es que mire, pues yo ese día, por razones de que estaba, pues, por llegar a mi casa y pues porque yo conozco a estas personas de vista desde hace tiempo y bueno, con alguna de ellas he tenido alguna relación de amistad. Resulta que yo ese día iba pasando cuando de pronto vi a Víctor, vamos a pensar que sea Víctor la víctima, y vi que salía corriendo de una casa y una persona venía atrás de ella, de sexo masculino, un hombre corpulento, más grande, venía persiguiéndolo, etc. Tú estás haciendo una entrevista. Si te diste cuenta de cómo estoy produciendo ahorita esta comunicación, es un circunloquio. Le estoy dando mucha locución, le estoy dando una vuelta alrededor de una pregunta muy sencilla. ¿Qué fue lo que usted vio el día de los hechos? La pregunta es específica, la respuesta que le está dando el sujeto es darle una vuelta enorme. Esto ya te comienza a preparar. Esta persona está generando un espacio en su interior, en su cerebro, para dar respuesta. Por lo tanto, muy posiblemente está inventando. ¿Les ha tocado observar eso? Cuando tú le preguntas a una persona algo muy específico, oye, ¿viste quién entró a mi oficina entre las 9 y las 10 de la mañana? Y la persona te contesta con, bueno, ¿y tú crees que yo siempre estoy viendo a ver quién entra en tu oficina? Es que yo estaba ocupada, yo en ese momento me fui a tomar un café y regresé y pues la mera verdad es de que yo no pude ver quién entró a tu oficina entre las 9 y las 10. Eso fue un circunloquio, le dio mucha vuelta a una pregunta específica. La respuesta es, sí, yo no vi entrar absolutamente a nadie en tu oficina, o no, estuve distraído, estuve haciendo otras cosas, o no, no estoy atento a ver quién entra a tu oficina. Eso es creíble, pero una manera así en la cual la persona comienza a hablar mucho y a decir poco, inmediatamente te comienza a apuntar a que la persona no está siendo sincera, a que la persona está mintiendo. Los aspectos de las palabras, los aspectos particulares, qué palabras va escogiendo el hablante, el entrevistado, para producir tu respuesta, para producir su respuesta, ¿sí? Esas articulaciones particulares de frases que se escogen para decir algo. Bueno, pues mire, la mera verdad, esto que usted me está preguntando, a mí me da pena decirlo, pero pues esta persona siempre andaba con unas faldas muy chiquitas, y si se agachaba tantito, casi se le veían los calzones. Yo por eso pienso que, pues de tanto andarse ofreciendo de esa manera, híjole, pues ahí hay un testimonio que es subjetivo, hay un testimonio que te está inmediatamente llevando a un campo subjetivo de apreciación moral y que no va a servir para integrar una investigación seria, ¿sí? Y esto puede ser a través de una entrevista. A diferencia de una persona que te contesta sobre una víctima de violación, en donde tú vas a ir a dar un testimonio o a recibir un testimonio a través de una entrevista, ¿sí? Pienso que esta muchacha fue violada o fue atacada sexualmente porque vivimos en una zona
altamente peligrosa, no hay campos deportivos, hay muy poca iluminación, ella trabaja hasta tarde y pues fueron situaciones que aprovecharon estas personas para poder someterla en una violación tumultuaria, por ejemplo. ¿Sí? Ahí ya no hay tanto esa apreciación moral como la que estaba haciendo al principio, ese otro testigo de que pues yo pienso que la violaron porque andaba siempre con unas faldas muy chiquitas, por ejemplo. La gestualidad, nosotros estamos atentos. Cuando una persona está diciendo verdad, por lo general, el gesto y la disposición corporal son coherentes entre sí, no se contraponen. Cuando se contraponen, como por ejemplo el estarse tocando inconscientemente partes de la cara, del cuerpo, esas rasquiñas que de pronto le salen a la gente, pues no son más que disparos de adrenalina, por ejemplo, en el cual te está haciendo una prevención. Esta persona está en un estado de tensión muy grande. Y cuando estamos en un estado de tensión muy grande, puede ser porque realmente estemos impactados por alguna conducta, algún hecho que vimos, o puede ser porque estamos elaborando una mentira. ¿Sí? Si una persona está declarando o está siendo entrevistada por ti, de pronto le da una comezón acá, mira, ya me estoy rascando, ¿ves? Y de pronto le haces otra pregunta y bueno, pues es que mire, tal o cual cosa. Y le haces la siguiente y de pronto pues ya le salió la comezón por otra. Eso no es consistente, eso se está contraponiendo al aspecto verbal que la persona produce en una entrevista. Su gestualidad, su comportamiento ocular. Te mira a los ojos, hace contacto prolongado con tu vista o lo que está declarando lo dice como al vacío, hacia otra zona, hace un contacto ocular muy infrecuente contigo, muy probablemente está inventando, muy probablemente está diciendo mentira. Para que nosotros podamos establecer un paradigma de mentira, necesitamos observar un comportamiento repetitivo y no coherente con el comportamiento verbal. Las entonaciones, ¿por qué cuando estaba hablando de sí mismo la persona estaba hablando a un nivel de voz audible? Pero cuando tú comienzas a hacer las preguntas de investigación, baja su tono. ¿Y qué fue? ¿Por qué usted estaba presente en ese lugar? La persona dice, bueno, pues es que mire, yo pues tengo una relación de amistad con esta persona y ya le bajó el tono de voz. Y eso te está indicando inseguridad, te está indicando que la persona está tratando de hacer un discurso alterno a lo que en realidad ha sucedido. La proximidad, hacia dónde inclina su cabeza, su cuerpo, se proyecta hacia ti, se aleja de ti, proyecta su cuerpo en forma de dirección, o sea, a través de sus hombros hacia otra zona que no es la zona que tiene al frente y que eres tú. Todo eso te está hablando de una proxémica espacial. La proxémica estudia el uso del cuerpo en el espacio y la distancia que establecemos entre los seres humanos y sus significados. Nos está avisando inmediatamente que esta persona, por su disposición corporal, puede estar mintiendo. Puede ser que no esté generando ese vínculo de empatía contigo. Puede ser que esté haciendo un discurso alterno a la realidad que tiene experimentada allá dentro de sí. En general, el lenguaje corporal. Observamos, yo les digo a mis alumnos, cuando tú estés haciendo entrevista, procura espejear a la persona y llevarla. Ese rapport o acompasamiento, el rapport es un acompasamiento, sirve para que la persona que tú estás estimulando pues se relaje y pueda producir sus respuestas en un ambiente objetivo, relajado, sin tanta presión, etcétera. Pero si la persona no se relaja, aún el trabajo de rapport que tú estás haciendo, pues implica que la persona puede estar mintiendo. ¿Cómo se sienta? ¿Está bien sentada?
o nada más está descansando sobre una sentadera. ¿Están en tensión sus piernas? ¿Hace gestos barrera, por ejemplo? Gesto barrera es todo lo que cruza tu espacio visual, ¿sí? Pues está mintiendo, no está siendo suficientemente sincera, es poco creíble lo que declara. Estas maniobras nos permiten comprender mejor lo que el entrevistado o paciente comunica. Nos permite observar su funcionamiento mental, plantearnos hipótesis, provocar asociaciones en la persona, sondear la disposición al trabajo psicológico, como cuando tú le dices a una persona que estás entrevistando en materia de una investigación ministerial, antes de que me dé respuesta a estas preguntas tan importantes para nosotros en la investigación, quiero que piense lo siguiente, que de lo que usted va a declarar hay una responsabilidad legal para usted. Si usted dice verdad, es una manera de comportamiento objetiva para este medio de investigación. Pero si usted dice mentira, puede tener problemas que lo involucren ante una situación legal que sea perjudicial para usted. Por lo tanto, le invito a que se produzca con veracidad. Y tú ves inmediatamente cómo se comporta el cuerpo. Después de que tú le hiciste una advertencia de estas, se tensó su rostro, cerró su boca, apretó sus labios, tragó saliva, su comportamiento ocular fue evasivo, la persona apretó las manos, cambió de posición en el asiento. Piensen, por ejemplo, fíjense que en la evolución del polígrafo, que es un aparatejo, la mera verdad que lo digo así despectivamente porque pues con eso se ha engañado al mundo occidental, ¿sí? Al mundo occidental acerca de que ya se había hecho un aparato para investigar las declaraciones, si una persona se producía con verdad o mentira. El primero que diseñó este aparato tendríamos que llegar a pensar en Lombroso, ¿sí? Pero el que ya comenzó a hacer un diseño a través de un esfigmomanómetro, ¿sí? Fue el doctor William Marston, allá por 1921, que a través de la lectura de la sístole cardíaca, trató de demostrar que una persona que presenta una arritmia sistólica, ya ven ustedes que el corazón hace esto. Cuando se expande el corazón para meter sangre a sus ventrículos está en diástole, y cuando se contrae para enviar sangre a todos, hasta los últimos de nuestros vasos sanguíneos, es la diástole, sístole. Diástole expande y entra sangre, sístole genera presión y la envía a nuestros alvéolos pulmonares para que se llenen de oxígeno y lo envía con toda su carga de nutriente y oxígeno hasta el último de nuestros vasos sanguíneos. Donde quiera que tú te cortes, sale sangre, ¿verdad? Esa sangre que tú sale, por pequeño que sea la cortada que tú te hagas, implica que existe una presión en ti. Entonces William Marston llegó a pensar que midiendo la frecuencia sistólica, si presentaba inconsistencia, significaba que el sujeto estaba mintiendo. Ya después vino John Larson, Leonard Keeler, hasta finalmente el que casi se adueña de la invención, John Reid. Incluso creó por allí la técnica Reid para el cuestionamiento e interrogatorio en personas que estaban como sospechosas de haber cometido conductas antisociales. Y es un aparatejo porque lo único que hace es medir la cantidad de estrés ante una situación no estructurada. Te voy a hacer una serie de preguntas y entonces te voy a medir. Leonard Keeler llegó a poner sensómetros en la silla en la que sentaba a la persona a ser sometida al polígrafo.
montó la silla sobre rieles y sobre sensómetros para medir cuánto se movía el sujeto cuando producía una respuesta, ¿sí? ¿Cuánto se movía? ¿Y qué tiempo tardaba en dar una respuesta? Y si aumentaba su frecuencia cardíaca o respiratoria o la conductancia de la electricidad ante la piel mediante un galvanómetro, ¿sí? Híjole, se hizo casi un potro de tortura. A nivel de derechos humanos, el polígrafo está siendo objetado. Ya no debiese de ser utilizado el polígrafo y sin embargo, en algunos medios ministeriales todavía se utiliza el polígrafo en franca violación a los derechos humanos. Bueno, ya, en el mejor de los casos, porque ya saben que aquí en México la principal técnica de entrevista e interrogatorio son los golpes, la tortura, los fregadazos, el tehuacanazo, la inmersión en agua, las amenazas psicológicas, etcétera, etcétera. Esta es la principal técnica de entrevista e interrogatorio en México, desgraciadamente, ¿sí? Pero bueno, John Reid casi se apropió de este invento de Leonard Keeler, ¿sí? Allá por 1945, y pues se hace toda esta técnica Reid de interrogatorio y entrevista. No es nada confiable. La kinésica no está viendo el aspecto fisiológico exclusivamente en la respuesta corporal ante un cuestionamiento. La kinésica está yendo al sistema nervioso central dentro del marco de las 4 grandes funciones mentales para llegar a determinar si un sujeto miente a través de la observación de su comportamiento gestual, corporal, paralingüístico y proxémico. Sobre esto estoy preparando un artículo que vamos a publicar, yo creo que esta semana que viene. Se llama ¿Qué tan confiable es la kinésica ante el polígrafo? Parece que es el título que le voy a dar, no me acuerdo ahorita muy bien, pero va a aparecer en nuestra revista digital que se llama Crimentropía, a la cual los invito a visitar y también a publicar. Estamos publicando trabajos científicos, técnicos, con todo un nivel de formalidad para la comunidad interesada en las ciencias y técnicas forenses, en la criminología y en el derecho. En el próximo mes ya vamos a estar ofreciendo un diplomado en victimología, que es área de la criminología. Entonces dice aquí la participación de ustedes que todavía es utilizado el polígrafo, sí, en selección de personal, por ejemplo. En el ejército utilizan enormemente el polígrafo. En la Policía Federal también lo utilizan para la selección de personal, cuando están indagando, por ejemplo, la cuestión del patrimonio, el haber patrimonial que tienen los policías, etcétera. Mientras no se aplique este tipo de requisitos a los cuerpos directivos, seguiremos viviendo en un mundo de corrupción. Pero definitivamente que debiese de ser desechada el uso del polígrafo. No hay evidencia científica de que el polígrafo sea un aparato con el cual podamos determinar con un nivel de certeza pericial, un nivel de certeza científica, si una persona miente o dice verdad. En los exámenes de control y confianza, dice la compañera Ana Ezequiel, aún se sigue haciendo en el personal de fiscalía en su evaluación. O sea, eso es como estar en la Edad Media, ¿verdad? El polígrafo viene a ser como un potro digital, casi. Lo podríamos comparar por analogía con el potro de tormento que existía en la Edad Media. A todos los policías nos lo hacen. Aplican para los exámenes de control de confianza a los empleados de seguridad pública y de fiscalía del Estado para mantener tu trabajo.
Ponen sensores hasta en las sillas y ese es invento de Leonard Keeler. No es confiable con las personas con psicopatía. Excelente observación, Yesenia. Fíjate que es parte de lo que estoy tratando en el artículo. Si tú sientas a un psicópata frente al polígrafo, el psicópata puede estar haciendo una mentira enorme y el polígrafo estar registrando que dice verdad. ¿Por qué? Porque el psicópata tiene un lado ciego. ¿Cuál es el lado ciego del psicópata? El lado emocional. Hay un control de emociones, hay una ausencia de emociones. Simple y sencillamente lo podemos explicar por el bloqueo que hace la amígdala hacia el lóbulo prefrontal. ¿Sí? Mariana, no es detector de mentiras, solo se puede detectar emociones y estas no siempre son porque mientes. Definitivamente, yo creo que les va a gustar este artículo que aparece en el blog, incluso les voy a poner la dirección para que ustedes lo puedan visitar esta semana. Es de mi autoría y estoy trabajando desde 1978 a la fecha, estoy trabajando en esta área de comunicación no verbal. Esta es la dirección: www.crimentropia.com.mx. Ya está funcionando, apenas ayer cumplió una semana de su lanzamiento ese blog digital de la Sociedad Mexicana Forense. Entonces, si alguno de ustedes tiene orientación, inclinación por la investigación, por la publicación de artículos científicos, ensayos, monografías, tesis, tesinas, trabajos doctorales, artículos científicos, bienvenido. ¿Sí? La técnica kinésica